Un hombre solitario aceptó a una chica sorda como ama de llaves para saldar la deuda de su padre alcohólico. Entonces se dio cuenta. El capitán Jack Mitchell entrecerró los ojos ante la intensa luz del sol al bajar de su nave espacial a la polvorienta superficie de Próxima 6. Los soles gemelos, no, los dos soles del planeta desértico brillaban sin piedad, convirtiendo la pista de aterrizaje en una plancha ardiente. Se ajustó su gastado sombrero de vaquero y se tiró de la chaqueta de cuero que llevaba el emblema descolorido de la flota mercante galáctica en el hombro. Maldito calor, murmuró, mientras observaba el paisaje árido. El asentamiento era poco más que un conjunto de estructuras abovedadas agrupadas alrededor del puerto espacial, un puesto avanzado olvidado en los confines del espacio civilizado. Mitchell había entregado suministros médicos poco comunes a este mundo remoto, y ahora era el momento de cobrar. Su contacto, un comerciante de piel azul llamado Gron, ya se tambaleaba hacia él, claramente ebrio a pesar de la temprana hora. «Capitán Mitchell», gritó, balanceando ligeramente su corpulento cuerpo. El vientre protuberante del alienígena se tensaba contra un chaleco roto y unos sencillos pantalones de tela, completando su aspecto desaliñado. «¿Entrega satisfactoria?» «Sí». «Muy bien, muy bien». Mitchell cruzó los brazos. «Es hora de pagar, Grun. 15,000 créditos, como acordamos». Los pequeños ojos de Grun se movieron nerviosamente. «Ah, sobre eso. Las fluctuaciones del mercado, ¿entiendes? Muy mal momento. Los créditos no están disponibles temporalmente». «¿No están disponibles?» La voz de Mitchell bajó peligrosamente. «Transporté esos suministros a través de 3 sistemas por un corredor infestado de piratas. Nuestro acuerdo era claro. Tengo un pago alternativo muy valioso». Gron se giró y señaló hacia una de las estructuras cercanas. «Kiara, ven». Una esbelta figura emergió vacilante de las sombras. Mitchell contuvo el aliento cuando ella se acercó. Era claramente una Proximan con la característica piel azul, pero ahí terminaba el parecido con GR. Era elegante, con grandes ojos expresivos y una melena plateada que brillaba al sol. Su sencillo vestido pálido se ceñía a su figura y llevaba una pequeña bolsa con sus pertenencias en una mano. «Mi Apka», anunció Gron con orgullo. «Excelente, ama de llaves, cocinera, limpia, muy obediente». Mitchell apretó la mandíbula. «¿Estás ofreciendo a tu hija como pago?» «Eso no va a pasar», gruñón. El comerciante alienígena hizo un gesto de desprecio. «No es permanente. Un año estándar de servicio y la deuda quedará saldada». Se inclinó hacia él, con el aliento apestando a fruta fermentada. Ella sorda. «Nacida así. Inútil aquí. Mejor con humanos. Humanos tratan bien a sirvientes». «Sí». Mitchell miró a la chica, Kiara. Ella estaba de pie con la mirada baja, pero él podía ver la tensión en sus hombros, el ligero temblor de sus manos. Cuando ella levantó brevemente la vista, él captó un destello de inteligencia y miedo en esos grandes ojos. «Esto no está bien», dijo Mitchell con firmeza. «Quiero mis créditos». La actitud de Gron cambió al instante. «No hay créditos. Llévate a la chica o nada». Agarró a Kiara del brazo con brusquedad, haciendo que ella se estremeciera. «Es buena trabajadora, fuerte, inteligente, incluso sin oír. Solo un año». Mitchell sintió cómo le subía la ira por el trato que los alienígenas daban a su hija. Había visto lo suficiente de Próxima 6 como para saber lo que les ocurría a los que no podían pagar sus deudas allí. Los prestamistas locales no eran conocidos precisamente por su misericordia. Y si Gron no podía pagarle a Mitchell, probablemente tampoco podría pagar a los demás. «¿Tiene ella algo que decir al respecto?», preguntó Mitchell, aunque ya sabía la respuesta. Gron resopló. «Ella obedece a su padre. Así son nuestras costumbres». Mitchell volvió a mirar a Kiara. Esta vez ella le devolvió la mirada directamente. Había algo en sus ojos, no solo miedo, sino una súplica silenciosa. «La llevaré a mi casa en Alpha», dijo Mitchell finalmente. «Un año luego ella regresará y nuestra deuda quedará saldada». Gron esbozó una amplia sonrisa. «Excelente.
Muy justo, dijo mientras empujaba a Kiara hacia adelante. Ve con el humano ahora. Sirve bien. Mitchell observó cómo Kiara tropezaba ligeramente, luego enderezaba la espalda y caminaba hacia él con toda la dignidad que podía reunir. Sintió una oleada de instinto protector seguida de incertidumbre. ¿Qué diablos se suponía que debía hacer con una criada alienígena sorda? Mi nave sale en 20 minutos, dijo con brusquedad. Despídete. Pero Grom ya se alejaba, sin siquiera mirar atrás a su hija. Kiara lo vio alejarse, con una expresión indescifrable. Lo siento, dijo Mitchell, sabiendo que ella no podía oírlo. Le tocó torpemente el hombro para llamar su atención y luego señaló hacia su nave. Ella asintió una vez y lo siguió por la rampa, con pasos vacilantes pero decididos. Cuando la puerta de la nave se cerró detrás de ellos, Mitchell no pudo evitar la sensación de que su vida se había vuelto infinitamente más complicada. El viaje a Alpha duró 3 días estándar. 3 días de gestos torpes, intentos frustrados de comunicación y silencios incómodos. Mitchell le había dado a Kiara una pequeña cabina adyacente a la suya, respetando su privacidad, pero manteniéndola lo suficientemente cerca como para ayudarla si fuera necesario. El segundo día, Mitchell encontró a Kiara en la cocina mirando con confusión el sintetizador de alimentos. Cuando ella lo vio, retrocedió rápidamente, con la mirada baja. No pasa nada, dijo él automáticamente, antes de recordar que ella no podía oírlo. Se acercó a ella y le enseñó a manejar la máquina, pulsando botones para preparar una comida sencilla. Ella siguió sus movimientos con los ojos, con gran inteligencia. Cuando él le entregó el plato, sus dedos se rozaron. Mitchell sintió una sacudida inesperada al contacto. Su piel era más fría que la de un humano, suave como la piedra pulida. Los ojos de Kiara se abrieron ligeramente, lo que sugería que ella también había sentido algo. Esa noche, Mitchell estaba revisando los manifiestos de carga en la zona común de la nave cuando Kiara apareció con una libreta de datos que había encontrado. Se sentó frente a él y comenzó a escribir. Luego deslizó la libreta hacia él. Puedo leer los labios si hablas despacio. Puedo escribir en estándar. Mitchell levantó la vista sorprendido. Tu padre no mencionó que pudieras comunicarte de esta manera. Ella recuperó la libreta. Mi padre cree que la comunicación requiere sonido. Nunca intentó comprenderlo. Lo siento, dijo Mitchell, asegurándose de mirarla directamente. Y siento toda esta situación. Tú me salvaste. Mi padre le debía dinero a gente peligrosa. Me habría vendido a hombres aún peores. Mitchell apretó la mandíbula. Nadie debería ser vendido a nadie. Una pequeña sonrisa tocó los labios de ella. Los humanos tienen ideas extrañas. Libertad, elección. No es habitual en los sistemas exteriores. Bueno, acostúmbrate a las extrañas ideas humanas, dijo Mitchell. En Alpha te tratarán con respeto. ¿Cuáles serán tus obligaciones? Ella escribió. Mitchell lo pensó. En realidad no había pensado en eso. Su casa en Alpha era un lugar modesto a las afueras de Nueva Olimpia, el principal asentamiento humano. La había comprado hacía años como un refugio tranquilo entre los viajes de carga. Tareas domésticas ligeras, supongo. Cocinar, si sabes hacerlo. Nada, nada inapropiado, añadió con firmeza. Kiara estudió su rostro y luego escribió. Lo entiendo. Eres un hombre honorable. Mitchell sintió que se le calentaba ligeramente el rostro. Intento serlo. Al día siguiente, su comunicación mejoró considerablemente. Mitchell descubrió que Kiara había aprendido por su cuenta a leer el lenguaje estándar a partir de bloques de datos desechados, ávida de conocimientos que su padre nunca le había proporcionado. Era ingeniosa y observadora, y captaba matices en sus expresiones que incluso las personas que podían oír a menudo pasaban por alto. Cuando finalmente llegaron a Alpha, Mitchell guió su nave hasta la plataforma de aterrizaje del puerto espacial New Olympia. A través de la pantalla, el exuberante paisaje de su planeta adoptivo se extendía ante ellos, colinas onduladas cubiertas de vegetación teñida de púrpura, los relucientes edificios blancos del asentamiento enclavados en un valle. Bienvenida a Alpha,
dijo Mitchell, mientras Kiara contemplaba maravillada la vista. Los llevó a su casa en un transporte terrestre, observando cómo Kiara pegaba la cara a la ventana, absorbiéndolo todo con los ojos muy abiertos y fascinada. Su casa apareció a la vista, una estructura de una sola planta con un amplio porche construido al estilo de las antiguas casas de rancho de la tierra, una rareza arquitectónica entre las viviendas más modernas de la colonia. En el interior, Kiara se movía lentamente de una habitación a otra, pasando los dedos por objetos desconocidos. Se detuvo ante una estantería en la que se exhibían diversos objetos que Mitchell había coleccionado durante sus viajes. ¿Un cristalino? No, una figurita de cristal de Century Prime, un tapiz tejido del cúmulo de las Pléyades. Ponte cómoda, dijo Mitchell cuando ella se volvió hacia él. Te mostraré tu habitación. La condujo por un pasillo hasta una habitación libre que rara vez utilizaba. Estaba amueblada de forma sencilla, pero era cómoda y tenía una gran ventana con vistas a su jardín. Kiara escribió en su blog de datos: precioso, nunca había tenido una habitación propia. Mitchell sintió un nudo en el pecho. Bueno, ahora la tienes. Esa noche, después de enseñarle a Kiara lo básico de los sistemas de su casa, Mitchell se sentó en el porche y observó cómo la puesta de sol de Alfa pintaba el cielo de tonos ámbar y violeta. Oyó que la puerta se deslizaba detrás de él y se volvió para ver a Kiara allí de pie, vacilante. Se había puesto la ropa que había encontrado en el sintetizador, unos pantalones sencillos y una túnica que complementaba su piel azul. Su cabello plateado le caía suelto sobre los hombros, reflejando los últimos rayos de sol. Mitchell le indicó la silla vacía a su lado. Ella se sentó con movimientos elegantes y mesurados. Durante un rato, se limitaron a contemplar juntos la puesta de sol. Sin palabras, sin gestos, solo un silencio compartido. Mitchell se dio cuenta de repente de que era el momento más tranquilo que había vivido en años. Kiara escribió algo en su blog de datos y se lo mostró. ¿Por qué los hombres humanos viven solos en casas grandes? Mitchell pensó cuidadosamente su respuesta. He pasado la mayor parte de mi vida en naves, desplazándome de un lugar a otro. Nunca me he quedado en ningún sitio el tiempo suficiente como para establecer vínculos. Solitario, escribió ella. Él la miró, sorprendido por su franqueza. A veces sí. Ella asintió con la cabeza, con comprensión en sus ojos. Luego escribió: yo también, siempre. Cuando la oscuridad cayó sobre Alpha, Mitchell se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía tan solo. Una semana pasó rápidamente mientras Kiara se adaptaba a la vida en Alpha. Mitchell se encontró disfrutando de su compañía más de lo que esperaba. Ella se movía por su casa con silenciosa eficiencia, transformando el piso de soltero en algo que realmente parecía un hogar. Aparecieron flores frescas en las mesas. Las habitaciones se organizaron de forma más cuidadosa. Y, de alguna manera, el sintetizador de alimentos producía comidas que sabían mejor bajo su programación. Una mañana, Mitchell intentaba reparar un reciclador de agua defectuoso en el jardín cuando la herramienta se le resbaló y le cortó profundamente la palma de la mano. Hijo de... siseó, mientras la sangre brotaba inmediatamente de la herida. Una sombra se proyectó sobre él y al levantar la vista vio a Kira de pie, con los ojos muy abiertos al ver su sangre, carmesí contra su piel bronceada, tan diferente del índigo que fluía por sus venas. Antes de que él pudiera reaccionar, ella se arrodilló a su lado y le tomó suavemente la mano herida entre las suyas. Su tacto era fresco y relajante. De un bolsillo de su túnica sacó una pequeña bolsa y extrajo una pizca de polvo fino que espolvoreó directamente sobre la herida. Mitchell hizo una mueca, esperando sentir dolor, pero en cambio sintió un agradable entumecimiento que se extendía desde el corte. Los dedos de Kiara se movieron con precisión experta mientras presionaba los bordes de la herida para unirlos. Para su sorpresa, el sangrado disminuyó casi de inmediato. ¿Cómo lo has hecho?, comenzó a preguntar, pero se calló al ver que ella se concentraba en su trabajo. De otro bolsillo sacó una fina tira de material translúcido que le envolvió alrededor de la palma de la mano. En cuestión de segundos, el material pareció fundirse con su piel,
creando un sello flexible y apenas visible sobre la herida. Cuando terminó, lo miró con una pequeña sonrisa en los labios. Cogió su bloc de notas. Y mi pueblo es sanador por naturaleza. Mi padre vendía mis remedios en el mercado. Mitchell flexionó la mano y solo sintió un ligero pinchazo donde momentos antes había tenido un dolor punzante. Eso es increíble. Gracias. De nada. Hizo una pausa y luego añadió, tu sangre tiene un color precioso. Mitchell se rió, sorprendido por la observación. Nunca antes había pensado que la sangre fuera bonita. Ella extendió la mano con vacilación y sus delgados dedos azules se posaron sobre la mejilla sin afeitar de él. ¿Me permites? Él asintió, con la cabeza, con la boca repentinamente seca. Las frías yemas de sus dedos trazaron la línea de su mandíbula con una presión similar a la de una pluma. Sus ojos estudiaron sus rasgos con fascinación indisimulada. Mitchell se encontró conteniendo la respiración cuando el pulgar de ella le rozó la comisura de la boca. El momento se vio interrumpido por un áspero pitido electrónico. Alerta perimetral. Kiara retiró la mano como si se hubiera quemado. Mitchell carraspeó. «Visitantes, ¿eh?», explicó, levantándose rápidamente. «Es raro por aquí». A través del monitor de seguridad vio a sus vecinos, la familia Berlex, unos alienígenas insectoides con antebrazos que regentaban la granja más cercana. El padre, Trell, iba acompañado de su hijo, Krell. Mitchell suspiró. Los Frell eran vecinos decentes, pero famosos por juzgar las costumbres de otras especies. Esta sería la primera interacción de Kiara con los alienígenas locales de Alpha. Son inofensivos, pero tradicionales, le dijo a Kiara mientras abría la puerta. Las mandíbulas de Tree chasquearon en señal de saludo. «Mitchell, traemos ofrendas de la cosecha». Le tendió un recipiente con lo que parecían hongos brillantes. «Gracias, Tree. Entra». Mitchell se hizo a un lado. «Esta es Kiara. Se queda conmigo». 4 pares de ojos compuestos se giraron para examinar a Kiara, que permaneció completamente inmóvil bajo su escrutinio. «Mujer sustituta», observó Trey, moviendo las antenas. «Has tomado una reproductora». Mitchell sintió que se le enrojecía el rostro. «Es mi ama de llaves». Krell dijo algo en su lengua materna, y ambos ancianos emitieron un sonido que Mitchell reconoció como su versión de la risa. «¿Qué tiene de gracioso?», preguntó Mitchell, endureciendo ligeramente la voz. «Las costumbres humanas», explicó Trial. «Es tan ineficiente que la hembra tiene una doble función, el mantenimiento del hogar y la reproducción. ¿Por qué separar las funciones?». Mitchell abrió la boca para objetar, pero Kiara dio un paso adelante, con movimientos elegantes y deliberados. Para sorpresa de todos, comenzó a hacer una serie de gestos fluidos con las manos. No eran movimientos aleatorios, sino claramente un lenguaje estructurado. Las reliquias la observaban fascinadas. Cuando terminó, miró expectante a Mitchell. «No lo entiendo», admitió él. Ella tomó su bloc de notas y escribió: «Lenguaje de signos de Proximon. Les expliqué que no puedo oír, pero que puedo leer los labios. Pídeles que me miren a la cara cuando hablen». Mitchell tradujo para los verálicos, que parecían impresionados a pesar de sí mismos. «Una adaptación inteligente», admitió Trial. «Quizás no sea solo decorativa. Después de todo». Tras una incómoda merienda en la que los verálicos interrogaron exhaustivamente a Mitchell sobre su acuerdo con Kiara, los vecinos finalmente se marcharon. Mitchell cerró la puerta con alivio. «Lo siento», dijo, volviéndose hacia Kiara. «Sus opiniones sobre los roles de género son anticuadas». Kiara se encogió de hombros y escribió: «Muchas especies iguales, humanos diferentes, respetar individuos. No todos los humanos son tan progresistas», admitió Mitchell. «Pero lo intentamos. Enséñame», escribió ella de repente. «¿Enseñarte qué?». «El lenguaje de signos humano. Tú aprendes el mío, yo aprendo el tuyo». Mitchell sonrió. «Me gustaría». Esa noche, se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo del salón, moviendo las manos en el aire entre ellos mientras intercambiaban signos. Al principio, Mitchell era torpe, y sus dedos grandes luchaban por formar los delicados gestos del lenguaje de signos Proximen. Kiara fue paciente, corrigiendo suavemente su forma,
ajustando sus dedos con los suyos. Más tarde, cuando Mitchell se dirigió a su estudio para revisar los mensajes antes de acostarse, encontró a Kiara allí, colocando apresuradamente algo en su escritorio. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó bruscamente, olvidando mirarla directamente. Ella se volvió sobresaltada y él repitió la pregunta para que pudiera verle los labios. Sus manos se movieron en signos proximales que él no pudo seguir. Luego ella agarró su bloc de datos, limpiando mensajes encontrados. No es por entrometerme. Mitchell miró su escritorio y sintió que se le helaba la sangre. El bloc de datos seguro que contenía comunicaciones encriptadas de su antiguo comandante estaba activo. Su pantalla brillaba con la insignia militar de la coalición. No deberías tocar eso, dijo con voz tensa. Nunca. El dolor se reflejó en su rostro, seguido de confusión. Ella escribió rápidamente. Era soldado, no solo capitán. Mitchell respiró hondo. El pasado que había enterrado cuidadosamente amenazaba con salir a la superficie, y él no estaba preparado para enfrentarlo ni compartirlo. «Ve a la cama, Kiara», dijo sin crueldad, pero con firmeza. «Hablaremos mañana». Cuando ella se marchó, sus hombros se encogieron con desánimo. Mitchell se quedó mirando el mensaje que había permanecido inactivo durante meses. «Capitán Mitchell, la operación Stardust se ha visto comprometida. Agentes durmientes activados. Cuídese. Comandante Harris». Mitchell apenas durmió esa noche. La advertencia del comandante Harris no dejaba de repetirse en su mente. La operación Stardust se ha visto comprometida. Agentes durmientes activados. Ten cuidado. Creía haber dejado atrás esa vida. Las operaciones encubiertas, la vigilancia constante, el peligro. Durante 3 años había mantenido cuidadosamente su tapadera como simple transportista de mercancías, dejando que la galaxia creyera que el capitán Jack Mitchell no era más que un comerciante independiente con gusto por la soledad. Pero ahora el pasado le estaba alcanzando, y, lo que era peor, Kiara podría verse atrapada en su fuego cruzado. Al amanecer, envió una respuesta cifrada a Harris. Se requiere actualización de estado. Aviso de complicación civil. Cuando Mitchell entró en la cocina, Kiara ya estaba allí, preparando un desayuno a base de fruta fresca y proteína sintética. Ella levantó la vista cuando él entró, con expresión cautelosa. «Buenos días», dijo él, asegurándose de que ella pudiera verle la cara. Ella asintió, pero no sonrió. Sus manos se movieron con los signos de proximidad que habían practicado la noche anterior. «¿Estás enfadado?». Mitchell suspiró y negó con la cabeza. No estaba enfadado, sino preocupado. Ella cogió su tableta de datos sobre el mensaje militar. «Es complicado», dijo Mitchell, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Esa tableta contiene información de mi trabajo anterior. Antes de convertirme en transportista de carga, mentías sobre quién eras». Sus grandes ojos lo estudiaron intensamente. «No exactamente. Era capitán de carga, pero antes de eso trabajaba para la Fuerza de Defensa de la Coalición Humana, en operaciones especiales». Su expresión permaneció neutra, pero sus dedos se tensaron alrededor de la tableta. «Un trabajo peligroso. Mucho. Por eso lo dejé». Mitchell se pasó la mano por el pelo. «Mira, es mejor que no conozcas los detalles. Por tu seguridad». Los ojos de Kiara brillaron con algo, quizás dolor o frustración. Tecleó rápidamente. «No era una niña, no era frágil. Mi padre me trataba como una carga. Tú también». La acusación le dolió. «Eso no es justo. Intento protegerte». «¿De qué?». Ella lo desafió. Mitchell dudó. ¿Cuánto podía contarle sin ponerla en peligro? «Hay gente, alienígenas, que podrían venir a buscarme. Gente peligrosa que no dudaría en hacer daño a cualquiera relacionado conmigo». Kiara lo pensó y luego escribió. «¿Porque eres humano o por lo que hiciste?». «Ambas cosas», admitió Mitchell. «Descubrí algo que no debía encontrar. Un complot contra las colonias humanas». Ella asintió lentamente, procesando la información. Luego lo sorprendió al dejar la tableta y acercarse a él. Sus dedos fríos tocaron su mano y ella lo miró con determinación en los ojos.
Se señaló a sí misma, luego hizo un gesto protector alrededor de un perímetro imaginario y terminó señalándolo a él. El significado era claro. Puedo protegerme a mí misma y a ti. Mitchell sintió un nudo en el pecho. No es tan sencillo. Ella recuperó su tableta de datos. Entonces hazlo sencillo. Confía en mí o despídeme. La franqueza del ultimátum lo tomó por sorpresa. No quiero despedirte. Entonces confía. Ella lo miró fijamente a los ojos. Mitchell rompió el contacto visual primero. Necesito tiempo. No se trata solo de mí. Durante los días siguientes, Mitchell mantuvo una distancia prudente con Kiera. Pasó largas horas en su estudio comunicándose con viejos contactos, tratando de reconstruir lo que podría haber comprometido la operación Stardust. Cuando interactuaban, mantenía conversaciones breves e impersonales. Se decía a sí mismo que era para protegerla, pero la mirada de su rebaño cada vez que se alejaba le dolía en el pecho. Al cuarto día, Mitchell encontró un pequeño paquete fuera de la puerta de su dormitorio. Dentro había un frasco con un líquido iridiscente y una nota para las pesadillas. 2 gotas antes de dormir. No se había dado cuenta de que ella había oído sus noches inquietas, pero luego recordó con dolor que ella no podía oír. Debía de haber sentido las vibraciones de sus pasos por el suelo, o tal vez había notado las ojeras bajo sus ojos. Esa noche, en contra de su mejor juicio, utilizó el remedio. Durmió profundamente por primera vez en semanas y se despertó renovado para encontrar a Kiara cuidando el jardín fuera de su ventana. La luz del sol se reflejaba en su cabello plateado mientras trabajaba, con movimientos elegantes y precisos. La imagen lo impactó con una fuerza inesperada. En solo unas semanas, ella se había convertido en algo esencial en su vida de una manera que no había previsto. La idea de que ella sufriera algún daño por su culpa le resultaba insoportable. Cuando su tableta de datos segura sonó con la respuesta de Harris, Mitchell se armó de valor antes de leerla. El sindicato se ha infiltrado en las redes comerciales de Proxian. Sospechamos que tu ubicación está comprometida. El equipo de extracción y la ruta llegarán en 48 horas. No deben quedar testigos. A Mitchell se le heló la sangre. Harris no sabía nada de Kiara, y no dejar testigos era el protocolo estándar para las operaciones de extracción. Si el equipo llegaba y la encontraba, volvió a mirar por la ventana. Kiara había terminado en el jardín y se dirigía hacia la casa con una cesta de hierbas locales en los brazos. La luz del sol jugaba con su piel azul y, a pesar de todo, sonrió cuando se dio cuenta de que él la observaba. En ese momento, Mitchell tomó una decisión. No dejaría que el equipo de Harris se acercara a ella, lo que significaba que tenían menos de 2 días para desaparecer. Cuando Kiara entró en la casa, Mitchell la recibió en el pasillo. Su sonrisa se desvaneció al ver su expresión. «Tenemos que hablar», le dijo, asegurándose de que pudiera leer sus labios. «Es sobre ese mensaje y por qué tenemos que irnos esta noche». «Empaca solo lo necesario», le indicó Mitchell mientras corrían por la casa. «Comida, agua, suministros médicos. Mi transbordador de reserva está escondido en el granero». Kiara asintió con la cabeza y con movimientos rápidos y precisos reunió lo esencial. Mitchell quedó impresionado por su tranquila eficiencia, sin pánico, sin movimientos innecesarios. Era evidente que había vivido una vida en la que las escapadas rápidas podían ser necesarias. En 30 minutos habían cargado la pequeña nave. Una nave desgastada pero fiable que Mitchell había mantenido en los registros oficiales. Cuando el sol se puso sobre las colinas púrpuras de Alpha, se escabulleron. Los sistemas de sigilo de la nave se activaron para evitar ser detectados. «Nos dirigiremos al borde exterior», explicó Mitchell una vez que estuvieron a salvo en órbita. «Tengo contactos allí que pueden ayudarnos a desaparecer». Kiara observó sus labios con atención y luego escribió: «¿Quién nos persigue?». Mitchell dudó antes de responder. «Se llaman el Sindicato, una coalición de especies alienígenas que creen que los humanos se están expandiendo demasiado rápido por la galaxia. Hace 3 años, descubrí que estaban planeando ataques coordinados contra las colonias humanas. Mi equipo los detuvo, pero al parecer no a todos. ¿Por qué ahora, después de tantos años?». «No lo sé», admitió Mitchell. «Quizás encontraron algo que los llevó hasta mí, o alguien habló».
Se quedaron en silencio mientras la nave se adentraba en el espacio. Mitchell trazó una ruta compleja, saltando a través de varios sistemas menores para confundir a cualquier perseguidor. Kiara se sentó a su lado en el asiento del copiloto, con su cabello plateado brillando bajo la luz del panel de instrumentos. Tras varias horas de viaje, una alarma parpadeó en la consola. Mitchell maldijo entre dientes. «Tenemos un problema», dijo, girándose para que Kiara pudiera verle la cara. «Hay un dispositivo de rastreo en el casco. Deben de haberlo colocado mientras estaba fuera haciendo un viaje de carga». Kiara abrió mucho los ojos. Señaló la pantalla de navegación y luego hizo un gesto con la mano como si se zambullera. «Tienes razón», asintió Mitchell. «Tenemos que aterrizar en algún sitio y quitarlo antes de que nos alcancen». El cuerpo celeste más cercano era Tauro Menor, una luna inhóspita que orbitaba alrededor de un gigante gaseoso. Su superficie era rocosa e inhóspita, con una atmósfera fina y fluctuaciones extremas de temperatura. Pero tendría que servir. Mitchell guió la nave a través de nubes de polvo rojizo. Aterrizaron en un estrecho cañón que les proporcionaría cierta protección frente a los escáneres orbitales. «Tendré que salir para quitar el rastreador», dijo Mitchell, mientras se ponía un traje espacial. «Quédate aquí y mantén los motores calientes. Si me pasa algo, hay un protocolo de emergencia en el ordenador. Te llevará a un puesto avanzado seguro». Kiara negó con la cabeza con firmeza y se señaló a sí misma, luego a la esclusa de aire. «Es demasiado peligroso», argumentó Mitchell. «La atmósfera es apenas respirable y la temperatura desciende hasta alcanzar los 0 grados después de la puesta de sol, que será en aproximadamente una hora». Ella cogió su tableta de datos. «2 son más rápidos que 1. Hay que darse prisa». Mitchell no podía discutir su lógica. Se pusieron los trajes juntos y salieron de la lanzadera al paisaje alienígena. El rastreador estaba incrustado en el casco, cerca de los propulsores traseros, un dispositivo sofisticado que requería una extracción cuidadosa para evitar activar cualquier mecanismo de seguridad. Mientras trabajaban juntos en la luz menguante, Mitchell se dio cuenta de la presencia de Kiara a su lado. Incluso con el voluminoso traje ambiental, sus movimientos eran elegantes. Cuando sus manos enguantadas se rozaron al pasarse las herramientas, sintió una conciencia eléctrica que no tenía nada que ver con la carga estática de la atmósfera de Taurus Minor. Justo cuando extraían el dispositivo, Mitchell vio un movimiento en la cresta sobre ellos. «¡Abajo!», gritó, olvidando por un momento que Kiara no podía oírlo. La agarró del brazo y la empujó detrás de la lanzadera mientras unos rayos de energía golpeaban el suelo donde habían estado. Cazadores del sindicato debían de estar más cerca de lo que pensaba. Mitchell sacó su blaster y respondió al fuego, obligando a sus atacantes a ponerse a cubierto. Contó al menos 3 figuras en la cresta, humanoides, pero definitivamente no humanas, con extremidades alargadas y armaduras reflectantes que captaban los últimos rayos del sol poniente. Kiara tiró de su brazo y señaló con urgencia hacia una estrecha grieta en la pared del cañón, una vía de escape. Mitchell asintió y se lanzaron a por ella, esquivando los rayos de energía mientras corrían. La grieta conducía a una pequeña cueva, apenas lo suficientemente grande para los dos. Al caer la noche, la temperatura descendió en picado, tal y como Mitchell había advertido. Sus trajes ambientales les proporcionaban cierta protección, pero los sistemas de calefacción no estaban diseñados para una exposición prolongada. «Tendremos que esperar a que se vayan», susurró Mitchell, olvidando de nuevo que Kiara no podía oírlo. Encendió la pequeña luz de su casco para que ella pudiera verle la cara. «No se arriesgarán a pasar mucho tiempo expuestos al frío nocturno». Kiara asintió, con el aliento empañando la visera de su casco. Ya estaba temblando. Mitchell la atrajo hacia sí, compartiendo con ella todo el calor corporal que podía a través de los trajes. Mientras se acurrucaban juntos en la oscuridad, Mitchell se sintió abrumado por lo absurdo de su situación. Hacía un mes, era un transportista solitario con una identidad falsa cuidadosamente construida. Ahora estaba huyendo con una mujer alienígena sorda,
Había aceptado el pago por una entrega y se escondía en una cueva en una luna helada mientras los asesinos los perseguían. Y lo más extraño de todo era que, a pesar del peligro, o quizá precisamente por él, se sentía más vivo que en años. Kiara debió de intuir sus pensamientos. Alargó la mano y le tocó el casco justo donde estaría su mejilla. Incluso a través de la barrera, el gesto resultó sorprendentemente íntimo. Se quitó el guante, un movimiento peligroso con el frío que hacía, y escribió en su tableta: «No lamento haber encontrado el mensaje. Siento el peligro, pero no estar aquí contigo». Mitchell miró fijamente las palabras y luego su rostro, apenas visible en la tenue luz. Se quitó el guante y escribió: «Yo tampoco lo siento». Algo cambió entre ellos en ese momento. Una barrera se derrumbó. Mitchell se inclinó hacia adelante hasta que sus cascos se tocaron, lo más parecido a un beso posible en su situación actual. El sonido de pasos que se alejaban rompió el momento. Los cazadores se marchaban, al menos por ahora. «Deberíamos volver a la lanzadera», dijo Mitchell, asegurándose de que ella pudiera ver sus labios. Antes de que nos congeláramos, avanzaron con cuidado a través de la oscuridad. Las lunas gemelas de Tauro Menor proyectaban la luz justa para orientarse. La lanzadera estaba intacta, con sus sistemas aún en funcionamiento. Una vez dentro, se quitaron los cascos y respiraron profundamente el aire cálido. Mitchell tenía los dedos entumecidos por el frío mientras luchaba con los cierres de su traje. Kiara se acercó para ayudarlo, con las manos ligeramente temblorosas, mientras le quitaba la última pieza del traje. Sus dedos fríos rozaron su cuello y se detuvieron allí para sentir su pulso. Sus miradas se cruzaron y Mitchell vio su propio deseo reflejado en los ojos de ella. No hicieron falta palabras, ni habladas, ni en lenguaje de signos. En la seguridad del transbordador, rodeados por el vasto vacío del espacio y el peligro que los había unido, se buscaron el uno al otro. Mitchell se despertó con el suave zumbido de los sistemas del transbordador y el calor desconocido de otro cuerpo a su lado. Carara estaba acurrucada contra su pecho, con su cabello plateado esparcido sobre su brazo y su piel azul en marcado contraste con la suya. Los acontecimientos de la noche anterior volvieron a su mente, su huida, el tiroteo, la cueva helada, y entonces sonrió, recorriendo con un dedo suavemente el hombro de ella. Su unión había sido tierna y apasionada, una comunicación sin palabras más profunda que cualquier otra que hubieran compartido antes. Las diferencias en su fisiología habían creado momentos de sorpresa y descubrimiento que hicieron que la experiencia fuera aún más intensa. Kiara se movió y abrió sus grandes ojos para encontrarse con los de él. Durante un momento, se limitaron a mirarse, con un nuevo entendimiento entre ellos. Ella sonrió y le tocó la cara, con sus dedos fríos, recorriendo la línea de su mandíbula con asombro. La alarma de proximidad de la lanzadera rompió el momento. Mitchell se levantó de un salto, cogió su ropa y comprobó los sensores. «Maldita se», murmuró. «Han vuelto y han traído amigos». Kiara ya estaba vestida y a su lado, leyendo la pantalla por encima de su hombro. 3 naves del sindicato se acercaban a Tauro Menor, claramente a la casa de ellos. Ella le tocó el brazo para llamar su atención y luego hizo una serie de rápidos gestos. «No entiendo», dijo Mitchell, frustrado por la urgencia del momento. Ella cogió su tableta de datos. «El rastreador que quitamos, ¿podemos usarlo?» Mitchell la miró fijamente, luego miró el dispositivo que habían extraído del casco. «Eres brillante», dijo, dirigiéndose ya al compartimento de almacenamiento donde lo habían guardado. «Podemos invertir la señal, tal vez incluso interceptar sus comunicaciones». Trabajando rápidamente, Mitchell desmontó el rastreador e integró partes del mismo en el sistema de comunicaciones del transbordador. Era un trabajo delicado, y agradeció las manos firmes y la rápida comprensión de Kiara mientras ella le ayudaba. «Ya está», dijo finalmente, activando el sistema modificado. «Ahora, veamos qué se dicen nuestros amigos». Los altavoces de la lanzadera crepitaban con voces alienígenas, hablando un dialecto que Mitchell reconoció de sus días en el ejército. Tradujo para Kiara. «Están discutiendo.
El líder, alguien llamado Bear, está enfadado porque los demás abrieron fuego ayer. Dice que se suponía que debían capturarnos, no matarnos. Kiara levantó las cejas. Escribió, ¿por qué capturarnos? No lo sé, admitió Mitchell, sin dejar de escuchar. Espera, están diciendo algo sobre una operación no autorizada y que el Consejo nos cortará la cabeza. Esto no parece una misión oficial del sindicato. A medida que seguían escuchando, se fue formando una imagen que confirmaba la sospecha de Mitchell. Los cazadores no estaban actuando bajo las órdenes del sindicato. Eran una facción escindida que perseguía sus propios intereses. Esto cambia las cosas. Messino Mitchell dijo, con la mente a 1000 por hora. Si están operando sin autorización, es posible que el sindicato principal ni siquiera lo sepa. Quizás podamos aprovechar eso. Kira asintió con expresión pensativa. Escribió, atrapadlos. Mitchell sonrió. Exactamente lo que estaba pensando. Formularon rápidamente un plan utilizando el rastreador modificado. Enviarán una señal falsa indicando que su lanzadera ha sido dañada y abandonada. Cuando los cazadores aterricen para investigar, Mitchell y Kira les tenderán una emboscada y capturarán a su líder, ese tal Bear. Mientras se preparaban, Mitchell se encontró mirando a Kira con nuevos ojos. La chica tímida y asustada que había aceptado como pago había desaparecido, sustituida por una mujer capaz e ingeniosa que se movía con confianza y determinación. La noche que habían pasado juntos había transformado algo entre ellos, rompiendo las últimas barreras de vacilación y duda. «¿Sabes?», dijo él, asegurándose de que ella pudiera verle la cara. «Cuando esto termine, si sobrevivimos, quiero que te quedes conmigo. No como ama de llaves, ni como pago por nada. Solo porque quiero que estés conmigo». Los ojos de Kira se suavizaron. Dejó el arma que estaba revisando y se acercó a él, tomándole el rostro entre las manos. Asintió con firmeza y luego presionó sus labios contra los de él en un beso que no necesitaba palabras ni señales para interpretarse. El momento fue breve. Tenían trabajo que hacer, pero selló una promesa entre ellos. Colocaron la lanzadera en un estrecho barranco y enviaron la señal de socorro que atraería a sus cazadores. Mitchell se colocó detrás de una formación rocosa con una vista clara de la zona de aterrizaje, mientras que Kiara se ocultó en el lado opuesto, armada con un rifle aturdidor que Mitchell le había enseñado a usar. No tardó mucho. Una pequeña nave exploradora descendió con cautela y aterrizó a unos 50 metros de su posición. Dos figuras emergieron. Eran alienígenas altos y delgados, con piel gris modelada y extremidades alargadas. Llevaban la misma armadura reflectante que Mitchell había visto el día anterior. «¿Dónde está el tercero?», se preguntó Mitchell en voz baja mientras escaneaba la zona. El líder, Verge, debía de seguir a bordo. Los dos cazadores se acercaron con cautela a la nave, con las armas desenfundadas. Cuando estaban a mitad de camino entre su nave y la nave espacial, Mitchell dio la señal. 3 destellos rápidos con un espejo. Kiara disparó primero, y su disparo alcanzó a uno de los cazadores directamente en el pecho. Este cayó al instante, paralizado por la descarga aturdidora. Mitchell acabó con el segundo antes de que pudiera reaccionar. «Ahora el líder», murmuró Mitchell, avanzando rápidamente hacia la nave exploradora. Estaba a punto de llegar cuando se abrió la escotilla y salió una tercera figura, más alta que las otras, con elaboradas marcas en su armadura que indicaban su rango. Ver, el comandante alienígena, vio a Mitchell inmediatamente y levantó un arma, pero dudó cuando Mitchell gritó. «Sé que estás actuando sin la autorización del sindicato, Ver. El consejo no sabe nada de tu pequeña venganza, ¿verdad?». Los 4 ojos del alienígena se entrecerraron y sus mandíbulas chasquearon en lo que Mitchell reconoció como sorpresa. «¿Cómo puedes saber esto, humano?». «Tengo mis fuentes», fanfarroneó Mitchell. «Y tengo una propuesta para ti», dijo Verge, bajando ligeramente el arma. «Habla rápido. Quieres matarme por lo que descubrí durante la operación Stardust, pero matarme no cambiará el hecho de que la coalición ya tiene esa información. Lo que necesitas es algo que llevar a tus superiores, algo lo suficientemente valioso como para restaurar tu reputación». La postura del alienígena cambió con interés. «¿Qué podrías ofrecerme?». Mitchell sonrió con tristeza.
¿Qué tal la ubicación de todos los refugios de la coalición en el borde exterior, además de las identidades de todos los agentes humanos infiltrados en territorio del sindicato? Era una jugada peligrosa. Mitchell no tenía intención de proporcionar realmente esa información, pero necesitaba acercarse lo suficiente para someter a Bear. El comandante alienígena dio un paso adelante. Traicionarías a los tuyos. Soy un superviviente, dijo Mitchell, acortando lentamente la distancia entre ellos. Y ahora mismo, sobrevivir significa llegar a un acuerdo. Detrás de Berg, Mitchell pudo ver a Kiara acercándose en silencio, con el rifle aturdidor listo. Solo unos segundos más. Me cuesta creerlo, dijo Verge, levantando de nuevo su arma. Los humanos son conocidos por su lealtad irracional. Mitchell se encogió de hombros. Póngame a prueba. La información está en el ordenador de mi transbordador. Se la mostraré. Mientras Ver dudaba, Kiara disparó. La descarga aturdidora alcanzó al comandante alienígena por la espalda y éste se desplomó en el suelo. Mitchell exhaló bruscamente. Buen tiro. Kiara sonrió e hizo un gesto que claramente significaba: te lo dije. Juntos ataron a los tres cazadores y los aseguraron en su propia nave exploradora. Mitchell encontró el sistema de comunicaciones y con la ayuda de Kiara, grabó un mensaje para enviarlo directamente al Consejo del Sindicato. Ahora, dijo, volviéndose hacia Kiara con una sonrisa triunfal, salgamos de esta roca antes de que alguien más decida venir a buscarnos. Apenas llevaban una hora de viaje desde Tauro Menor, cuando el sistema de comunicaciones de la nave sonó con una transmisión entrante. Mitchell se tensó y su mano buscó automáticamente su blaster. Nave no identificada. Aquí el comandante Harris de la nave de la coalición humana Artemis. Respondan inmediatamente. Mitchell y Kara intercambiaron miradas de alarma. ¿Cómo los había encontrado Harris tan rápido? Aquí Mitchell, respondió con cautela. ¡Qué sorpresa, comandante! El rostro curtido de Harris apareció en la pantalla. Déjate de tonterías, Mitchell. Nuestros escáneres muestran que tienes 3 agentes del sindicato a bordo. Entrégalos. Son mis prisioneros, respondió Mitchell. Y mi ventaja. Los ojos de Harris se entrecerraron. Esto no es una negociación. La coalición necesita a esos agentes para interrogarlos. Tienes 1 hora para reunirte con el Artemis en estas coordenadas. La pantalla mostró los datos de la ubicación antes de que se cortara la transmisión de Harris. Encantador como siempre, murmuró Mitchell. Kiara le tocó el brazo y señaló otra alerta que parpadeaba en la consola. Había llegado un mensaje del Consejo del Sindicato en respuesta a la grabación que habían enviado. Mitchell lo abrió con cansancio. Un alienígena digno, con escamas iridiscentes y múltiples ojos pedunculados, apareció en la pantalla. Hablando con el tono formal del alto mando del sindicato, dijo: Capitán Mitchell, soy el consejero Thrick. Hemos revisado sus pruebas sobre la operación no autorizada del comandante Verge. El Consejo repudia sus acciones y le ofrece amnistía a cambio de su regreso y su testimonio. Póngase en contacto con nosotros en un plazo de 12 horas estándar. El mensaje terminó, dejando a Mitchell y Kiara mirando la pantalla en un silencio atónito. 2 ofertas en 5 minutos, dijo Mitchell con una risa sin humor. De repente eran muy populares. Mientras consideraban sus opciones, Mitchell notó que Kiara ya no estaba a su lado. Se había trasladado a la bodega de carga, donde habían asegurado a los prisioneros del sindicato. Cuando se reunió con ella, la encontró examinando documentos que había recuperado de las pertenencias personales de Berg. Tenía el rostro pálido y las manos le temblaban ligeramente cuando le entregó una tableta. Mitchell examinó el contenido y su expresión se ensombreció. Esto no puede ser cierto. Los documentos detallaban un acuerdo de larga data entre GR, el padre de Kiara, y el sindicato. Durante años, Grom les había estado proporcionando información sobre las rutas de transporte y los sistemas de defensa de la coalición. Y lo más condenatorio de todo era que había una orden específica relacionada con Kiara. El activo G colocará al activo K con el objetivo Mitchell para vigilarlo e informar. La discapacidad del activo K la hace ideal. Los humanos subestiman a aquellos que perciben como discapacitados.
Sus habilidades naturales de curación garantizan que el objetivo desarrollará un apego. Mitchell miró a Kyra, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Sabías esto?, le preguntó inmediatamente, arrepintiéndose de la pregunta cuando vio el destello de dolor en su rostro. Ella negó con vehemencia y agarró su tableta de datos. Nunca. Mi padre no me dijo nada. Pensaba que solo eras un cliente que se compadecía de mí. Mitchell la creyó. Todo en su relación había sido auténtico. Su miedo, su confianza gradual en él, la conexión que había crecido entre ellos. Puede que el sindicato haya orquestado su encuentro, pero no podía predecir lo que vendría después. Eso no cambia nada entre nosotros, dijo Mitchell con firmeza, tomándole las manos entre las suyas. Pero sí cambia nuestra situación, asintió Kiara, secándose una lágrima. Ella escribió, ¿qué hacemos? Antes de que Mitchell pudiera responder, la lanzadera se sacudió violentamente. Las luces de advertencia parpadearon en la consola. Estaban atrapados en un rayo tractor. Maldita sea. Mitchell corrió hacia los controles. Kiara justo detrás de él. Harris ni siquiera nos dio la hora completa. A través de la pantalla podían ver la imponente mole del Artemis. La nave de la coalición eclipsaba a su transbordador, con sus sistemas de armas claramente apuntando hacia ellos. Mitchell. La voz de Harris se escuchó a través de los altavoces. No lo compliquen. Prepárense para ser abordados. La mente de Mitchell se aceleró. Estaban atrapados entre la coalición y el sindicato con pruebas que podían dañar a ambas partes. Harris quería a los agentes del sindicato, mientras que el consejo del sindicato quería que su comandante renegado regresara. Y ahora tenían pruebas de que Kiara había sido enviada con Mitchell como espía sin saberlo. Tenemos que enfrentarlos entre sí, le dijo Mitchell en voz baja a Kiara. Es nuestra única oportunidad. Ella asintió con expresión decidida, a pesar de las lágrimas que habían caído momentos antes. Escribió rápidamente. Úsenme como cebo. Mitchell negó con la cabeza. No, usaremos la verdad. Toda la verdad. Mientras la lanzadera se acercaba al muelle de atraque del Artemis, Mitchell copió rápidamente todos los documentos que habían encontrado, incluidos los relativos a Kiara y su padre. A continuación, redactó un mensaje para el consejero Threcht, adjuntando las pruebas y explicando su situación actual. Si Harris intenta algo, le dijo Mitchell a Kiara, este mensaje se enviará automáticamente al consejo del sindicato. Y también he preparado lo contrario. Si el sindicato nos traiciona, todo irá a parar al alto mando de la coalición. Kiara abrió mucho los ojos al comprenderlo. Hizo un gesto que Mitchell ya reconocía. Inteligente. La lanzadera se posó en la cubierta del Artemis con un suave golpe. A través de la ventanilla podían ver a los Marines armados de la coalición rodeándolos. Pase lo que pase, dijo Mitchell, volviéndose hacia Kiara y asegurándose de que ella pudiera verle la cara claramente. Recuerda que lo que hay entre nosotros es real, no formaba parte del plan de nadie. Ella asintió y se inclinó para besarlo, un gesto de confianza y determinación que le dio fuerzas. Cuando la esclusa de aire se abrió, Mitchell enderezó los hombros. El comandante Harris esperaba flanqueado por personal de seguridad. Mitchell, dijo Harris con un breve gesto de asentimiento. Su mirada se desplazó hacia Kiara. ¿Y quién es ella? Esta es Kiara Bobtaillon, respondió Mitchell, mi compañera. Harris arqueó una ceja. No te creía del tipo que se liga a alienígenas, Mitchell. Mitchell ignoró la puya. Tenemos que hablar, comandante, en privado. Tenemos información que afecta tanto a la coalición como al sindicato. Información que podría iniciar una guerra o evitarla. Harris lo estudió durante un largo momento y luego asintió. A mi oficina. Trae a tu compañera. Y los prisioneros se quedan donde están por ahora. Mientras seguían a Harris por los pasillos del Artemis, Mitchell sintió que la mano de Kiara se deslizaba en la suya. A pesar de todo, del peligro, de las revelaciones sobre su padre, del futuro incierto que les esperaba, su tacto era firme y seguro. Por primera vez desde que comenzó esta odisea, Mitchell sintió la certeza de que juntos encontrarían una salida. 3 meses después de su enfrentamiento a bordo del Artemis, Mitchell guió su nueva nave,
un modesto pero fiable buque de transporte llamado Phoenix hacia la atmósfera de Alpha. A su lado, en el asiento del copiloto, Kiara observaba cómo se acercaba el familiar paisaje, con una expresión que mezclaba expectación y aprensión. Hogar, dulce hogar, dijo Mitchell, asegurándose de que ella pudiera ver su rostro o lo que quedaba de él. Las negociaciones con el comandante Harris y el consejo del sindicato habían sido tensas, pero finalmente exitosas. Mitchell había aprovechado las pruebas que habían reunido, la operación ilegal del sindicato, la participación de Gerson, el complot para utilizar a Kiara como espía involuntaria para asegurar su libertad y una modesta compensación por sus problemas. Harris se había mostrado reacio al principio, pero ni siquiera él podía negar el valor de la información proporcionada por Mitchell. El consejo del sindicato, ansioso por evitar la vergüenza de que la venganza no autorizada de Ver se hiciera pública, se había mostrado sorprendentemente complaciente. Le ha hecho un favor a la coalición, había admitido Harris a regañadientes mientras se preparaban para abandonar el Artemis. Pero no crea que esto significa que sea bienvenido de nuevo en el redil, Mitchell. Mitchell había sonreído. Ni lo sueño, comandante. Ahora, mientras se acercaban a la pista de aterrizaje cerca de la propiedad de Mitchell, Kiara le tocó el brazo y señaló a una pequeña figura que esperaba abajo. ¿Es ese? Mitchell entrecerró los ojos y luego maldijo entre dientes. ¡Ay! El padre de Kiara estaba solo en la pista de aterrizaje, su voluminosa figura azul inconfundible, incluso desde la distancia. La mano de Kiara se apretó sobre el brazo de Mitchell. No tenemos por qué hablar con él, dijo Mitchell. Di la palabra y daremos media vuelta. Kiara negó con la cabeza con firmeza y escribió en su bloc de datos. Necesito terminar esto por mí. Mitchell asintió, comprensivo. Por ti, entonces. Aterrizaron suavemente y apagaron los sistemas de la nave. Antes de desembarcar, Mitchell atrajo a Kiara hacia él y la abrazó con fuerza durante un momento. Pase lo que pase ahí fuera, murmuró contra su cabello plateado. Recuerda, estamos empezando de cero juntos. Ella lo miró con esos ojos grandes y expresivos y asintió. Luego enderezó los hombros y se dirigió hacia la esclusa de aire. Grunt parecía más pequeño de alguna manera a medida que se acercaban. Disminuido, su imponente corpulencia se había deteriorado con la edad o la preocupación, o ambas cosas. Llevaba ropa limpia, notó Mitchell con sorpresa, y parecía sobrio. «Hija», dijo Grunt, con los ojos fijos en Kiara. «Capitán Mitchell». Mitchell permaneció en silencio, dejando que Kiara tomara la iniciativa. Ella se mantuvo erguida ante su padre, moviendo las manos con los gestos fluidos del lenguaje de signos proximano. Grunt observó sus manos y una expresión de comprensión se dibujó en su rostro. «Has aprendido a hablar con las manos», dijo, con asombro en su voz. «El humano te ha enseñado». Kiara negó con la cabeza y siguió haciendo signos. Mitchell ya podía seguir lo suficiente como para entender lo esencial. Ella siempre había sabido hacer señas. Grunt nunca se había molestado en aprender. El comerciante alienígena tuvo la decencia de parecer avergonzado. Muchos fracasos como padre, admitió. Muchos remordimientos. Kiara volvió a hacer señas. Sus movimientos eran bruscos, llenos de ira. Mitchell tradujo esta vez. Ella quiere saber por qué trabajaste para el sindicato. ¿Por qué la utilizaste? Los pequeños ojos de Grunt se movieron nerviosamente. Deudas. Muchas deudas. El sindicato le ofreció una salida. Dijo que colocara a su hija con un capitán humano. Informar de lo que veía. Un trabajo sencillo. Excepto que ella no podía oír tus instrucciones, Mitchell señaló con frialdad. Una forma conveniente de prepararla para el fracaso. No es fracaso, protestó GR. Protección. Si la hija no sabe nada, no se le puede culpar cuando el plan fracasa. El sindicato solo castiga a Grunt, no a la hija. Mitchell parpadeó, reevaluando al alienígena que tenía delante. ¿Había Grunt, a su retorcida manera, intentado proteger a Kiara? Kiara parecía igualmente sorprendida. Hizo una pregunta con gestos y Grunt asintió enfáticamente. Siempre orgulloso de su hija, dijo con voz ronca por la emoción. Fuerte, inteligente, sobrevivió a pesar de los errores de su padre.
Kiara se quedó muy quieta, procesando esta revelación. Luego dio un paso adelante y puso brevemente la mano en el brazo de Gron. No era exactamente perdón, sino reconocimiento. Se volvió hacia Mitchell y escribió en su bloc de datos. No tiene a dónde ir, el sindicato lo está buscando. Mitchell suspiró, sabiendo ya a dónde iba a parar todo esto. ¿Quieres ayudarlo? Ella asintió con expresión decidida. No por él, Ana sería, sino por mí, para terminar con el pasado. ¿Cómo podía negarle algo? Esta mujer que había enfrentado el peligro a su lado, que había transformado su existencia solitaria con su presencia, que le había demostrado que la conexión valía la pena el riesgo. De acuerdo, dijo Mitchell, pero se quedará en la casa de invitados y trabajará para ganarse el sustento. El alivio inundó el rostro de Gron. Trabajaremos duro, demostraremos que valemos la pena. Mientras caminaban hacia la casa de Mitchell, milagrosamente intacta durante su ausencia, Kiara deslizó su mano en la de Mitchell. Ese simple gesto lo decía todo. Gratitud, compañerismo, amor. La casa les dio la bienvenida. Sus espacios familiares guardaban recuerdos de sus primeras conexiones tentativas. Mitchell observó cómo Kiara se movía por las habitaciones, pasando los dedos por las superficies como había hecho aquel primer día, pero ahora con la confianza de pertenecer a ese lugar. Más tarde, después de instalar a Grun en la pequeña casa de invitados al borde de la propiedad, Mitchell encontró a Kiara en el porche contemplando la puesta de sol de Alpha. La luz ámbar y violeta jugaba sobre su piel azul, convirtiéndola en un tapiz de colores. ¿Y ahora qué?, preguntó él, sentándose a su lado. Ella sonrió y escribió, ahora vivimos. Construimos algo nuevo. Mitchell asintió, pensando en los planes que habían hecho durante su viaje de regreso a Alpha, su legítimo negocio de transporte marítimo, su clínica de curación para la creciente población del asentamiento, una vida juntos construida según sus propios términos. He estado pensando, dijo, tomándole la mano, en lo que me di cuenta cuando te acepté como pago por esa entrega de carga. Ella levantó una ceja, curiosa. Pensé que estaba consiguiendo una ama de llaves, continuó Mitchell. En cambio, conseguí una compañera. Alguien que me ve de verdad y decide quedarse de todos modos. Los ojos de Kiara se suavizaron. Dejó su tableta y firmó lentamente para que él lo entendiera. Ya no era un pago, era una elección libre, elegirte a ti. Mitchell la atrajo hacia sus brazos, abrumado por el viaje que los había traído hasta allí. De una transacción comercial en un planeta polvoriento a esta profunda conexión que trascendía las especies, el lenguaje y el silencio entre las palabras. Esa noche, mientras la luz de la luna se filtraba por las ventanas de su dormitorio, se unieron con la familiaridad de los amantes consolidados y la maravilla de un nuevo descubrimiento. Sus cuerpos hablaban un idioma que no necesitaba traducción, encontrando armonía en sus diferencias. En el tranquilo momento posterior, Mitchell observó a Kiara durmiendo a su lado y se maravilló del giro del destino que la había traído a su vida. Lo que había comenzado como un hombre humano solitario, que aceptaba a una chica alienígena sorda como ama de llaves, se había transformado en algo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Finalmente se había dado cuenta de que algunas deudas nunca podían pagarse y algunos pagos estaban más allá de